Buenos días. Buenos días. Ya contando con el quórum correspondiente en forma virtual del senador Carlos Núñez, la senadora Noelia Cabrera y el senador José Oviedo. En forma presencial la senadora Blanco Velarde y la senadora Lizarela Valiente y quien le habla. Como primer punto del orden del día, estamos recibiendo en la comisión a representantes del Consejo Nacional de Audiovisual Paraguayo, INAP, invitado por la comisión a los efectos de informar sobre el proceso de selección correspondiente al concurso público de oposición para el cargo de director ejecutivo del Instituto Nacional de Audiovisual, finalizado el 13 de mayo del corriente año. Antes de escucharle, quiero darle la palabra a la senadora Lizarela Valiente. Muchas gracias, presidente, colegas. Muy buenos días. Gracias por la presencia. Esto responde exclusivamente a que nosotros en el Congreso de la Nación somos representantes de la ciudadanía y en mi despacho, así también es de público conocimiento que en la esfera pública se presentaron varias denuncias con respecto al proceso de selección de la terna para la dirección del INAP. Es así que nosotros hicimos un parecer jurídico teniendo en cuenta todas las denuncias, todos los comunicados que se plantearon y Antes de proseguir, quiero presentarle a Cristian Galloso, director ejecutivo de la INAP. Sí. Pedro Benítez, consejero representante del MITIC. Félix Medina, consejero representante de Altores. De Altores. Maximiliano Lidieres, consejero representante de técnicos y profesionales del audiovisual. Gracias. Adelante, senador. gracias, presidente. Bueno, consideramos antes que nada oportuno hacer llegar esto en el ámbito ejecutivo porque es la institución a fin de evaluar siempre los procesos de selección de absolutamente todo lo que tenga que ver hoy con la ley del servicio civil, que es el Viceministerio de Gestión de Capital Humano. Digo bien, esa es la nominación de el viceministerio que está también en el Ministerio de Economía. Los puntos relevantes son la modificación de criterios de puntaje ya publicados, en particular la eliminación del idioma, luego de iniciada la convocatoria. Consideramos que las reglas de juego siempre tienen que ser antes de iniciar el juego, no durante el proceso del juego, ¿verdad? Por hacer una analogía. La aplicación desigual de requisitos y subsanaciones entre postulantes en situaciones comparables. La delegación al equipo técnico del INAP de tareas sustanciales de evaluación que por su naturaleza corresponden al órgano calificador. La abreviación indebida del proceso mediante publicaciones conjuntas y la existencia de presiones, conflictos de intereses e intentos de influir en la puntuación de integrantes del órgano evaluador. Es realmente un documento bastante extenso, pero quiero poner también en conocimiento de que esto absolutamente todo vamos a hacer llegar, como les digo, al viceministerio y así también a la ministra de Cultura, que es al final la que tiene la última palabra. Nosotros simplemente desde esta comisión queríamos poner a conocimiento de ustedes de estas eventuales irregularidades desde esta perspectiva, ¿verdad? No sé si el presidente quiere hacer una palabra. Bueno, creo que en esta instancia es importante darle la palabra a Cristian Galloso, director ejecutivo de la INAP. Adelante.
Señora Linda Lorena, presidenta de la comisión, muchas gracias por este espacio. A la senadora de aquí y a los que nos siguen de manera virtual. Bueno, nosotros tuvimos una convocatoria que se vivía principalmente con el antecedente de la primera convocatoria que se realizó. Nos basamos mucho en las bases concursales de esa ocasión, porque tiene un expertise técnico muy puntual que tiene que ver con el audiovisual, una industria que recién se está desarrollando en nuestro país. De hecho, eso tiene también mucho que ver con la lógica de que el consejo esté integrado por representantes de quehacer audiovisual y debidamente organizados, porque como es tan nuevo para la estructura del Estado, necesitábamos de acompañamiento de expertos. Bueno, a partir de ahí, ese antecedente se adecuó con la normativa vigente, el cambio de la ley de la función pública, el Real 1625, a la actual ley, etcétera, etcétera. Eso propició un concurso público que tuvo una etapa de postulación de 31 días. Todo el mes de enero, desde el 1 al 31 de enero, tenía etapas que tenían que ver con una primera donde se publicaron la lista de admitidos y no admitidos en función del cumplimiento de documentación sustancial, una serie de declaraciones juradas, más antecedentes judiciales, policiales, certificado de cumplimiento tributario, entre otros. Posterior a esa etapa, había un periodo de reclamo. Una vez confirmada la lista de admitidos y no admitidos, hubo una evaluación curricular y una evaluación del plan de gestión, que consignaron puntuaciones a cada postulante. Esa situación fue nuevamente publicada y otra vez contamos con una etapa de reclamos de parte de los postulantes y finalmente una entrevista personal con los mejores puntajes obtenidos tras ese proceso. Esas entrevistas personales consolidaron definitivamente los puntajes de una terna que es remitida a la Secretaría Nacional de Cultura para que la máxima autoridad proceda a la designación. El trabajo del consejo es netamente técnico, es una revisión curricular y un análisis del plan de gestión. Hay una mirada muy importante sobre esas propuestas. Está el Ministerio de Economía y Finanzas con representación en el consejo, también participaron activamente en el proceso. MITIC, que acá está el señor Pedro Benítez, la Secretaría Nacional de Cultura propiamente, el Ministerio de Industria y Comercio, más 5 representaciones del quehacer audiovisual debidamente conformadas. O sea, esto forma parte del consejo, con 3 en realidad las habilitadas, más la dirección ejecutiva. No hubo ningún cambio en puntuaciones. Me llama la atención, creo que son denuncias muy generales, no encuentro nada específico en esa denuncia. Sí se tomó una decisión que el reglamento establecía que el formato B, que es el formulario donde se tenían que llenar todos los antecedentes curriculares, tenían que tener respaldo documental. Y efectivamente eso decía el artículo 6 del reglamento del concurso. La gran mayoría de personas podían incluir hasta 3 idiomas, que tenían un punto por cada idioma. No se puntuaban ni el español ni el guaraní por ser idiomas oficiales. Hablábamos de idiomas adicionales a lo que como paraguayos estamos obligados a manejar. En ese sentido, la gran mayoría aportó idiomas, pero no con el respaldo documental. Y muchos decían, yo lo que pasa es que vivía en la frontera en Ciudad del Este y manejo portugués. Pero en un concurso público, uno tiene que documentar y aparte el reglamento lo es. Y agrego algo, durante todo el periodo de postulación había un correo para consultas en general. O sea que los postulantes tenían 31 días para consultar si había alguna duda documentada. Yo me he ido al Ministerio de Economía y Finanzas a validar, a sacar un nivel de idioma, sin haber estudiado en el Ministerio de Defensa. O sea que uno, si maneja portugués, puede ir al Centro de Estudios Brasileños y solicitar una actualización con un de portugués y tiene un documento que sí sirve ya para este tipo de concursos. Acá hay que tener en cuenta que nuestra gente, nuestros jóvenes, lastimosamente esperan hasta el último momento cuando aparece un concurso para ir por documentaciones que hacen a ese tipo de concursos, como por ejemplo la homologación de títulos. Hay gente que ha culminado una carrera en el exterior, pero se encuentran que pasaron 2, 3 años y vienen a querer concursar y se quedan porque no tienen la homologación. Pasaron 3 años desde que estudié. Yo sé que cuesta dinero. Porque yo también para concursar tuve que homologar mi título y pagué muchos millones porque mi título era de extranjero. Pero son las reglas del juego y de la formalidad que tiene la función pública. En ese caso, con el tema de idiomas, ninguno tenía una validación documental al momento del proceso. Y no se descontaron puntos del total que debían cumplir los postulantes, sino que el Consejo resolvió no validar ningún idioma que no tuviera un respaldo documental.
Claro, tiene que estar Correcto. certificado por algún ente. Y si hubiera algún reclamo específico, bueno, tenemos toda la documentación. Pero veo que son muy similares los Sí. reclamos. Sí, nosotros simplemente a modo de hacer llegar estas denuncias, pero ahora me estaba buscando en la propia página del INAP, publicaron una modificación en unos puntajes. Ahora nomás lo Error voy a- aritmético. Hubo un error aritmético. Sí, Justamente, uno de los postulantes, nosotros también tenemos una etapa, en todas las etapas tuvimos reclamos. Y en una parte de las puntuaciones tenemos lo que son premios. Premios o reconocimientos que los postulantes hubieran recibido en su carrera. Entonces, también teníamos capacitaciones o un punto si eran entre 3 a 12 horas y 2 puntos si fueran superiores a 12 horas. Hubo postulantes que adjuntaron certificados, pero con el certificado no se podía apreciar si era un punto por ser de 3 a 12 horas o si era puntos para más de 12 horas. Entonces, en la etapa de reclamo adjuntaron detalles del programa. Entonces, no es una nueva documentación, porque eran puntos obviamente anteriores a su postulación. Entonces, ahí a nosotros como consejo se nos amplía el análisis y podemos corroborar que efectivamente ese certificado le otorga X cantidad de puntos. En esa corrección de reclamos hubo un error de tipeo y se le agregaron 2 puntos adicionales a un postulante, porque el total de premios era de 3. El postulante ya tenía 2 puntos, el señor Ramón González. Ella tenía 2 puntos por premio y el tercero estaba en 1. Entonces ahí cuando él agrega más documentación y se le agrega entre premio y capacitación, se le agregan puntuaciones y por error el equipo técnico de apoyo que era el encargado de acompañar al consejo de sistematizar la información, en vez de sumarle uno más, le sumó 5. Entonces se publicó cuando se hace la revisión, porque el control era permanente de todo, se detectan 2 puntos adicionales. Y se hace una corrección aritmética que en la propia ley de procedimiento administrativo está establecida, aparte de nuestro propio reglamento. Tenemos 2 reglamentos. Un reglamento para el postulante, que es el nombre del reglamento El concurso público de oposición para el cargo de la dirección ejecutiva. y otro reglamento que establecía la dinámica de trabajo del concreto, que también fue publicado. Y en ese reglamento, en los 2 reglamentos, obviamente se establece que todas las etapas son revisadas por el Consejo y aparte si hablamos de errores aritméticos, donde no hay dudas, exponemos, son correcciones naturales que se pueden hacer. No vamos a invalidar todo un proceso por un error aritmético. La propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en compras públicas establece que se pueden hacer correcciones aritméticas siempre y cuando no se modifiquen los costos unitarios. Yo quiero reforzar lo que estaba diciendo el director, que es, nosotros hemos tratado de cuidar justamente, hablamos muchísimo con respecto a la relación de las leyes, de la Constitución, la ley y el reglamento, y lo que siempre se buscó es proteger justamente el derecho de los postulantes a presentar sus reclamos. Eso está dentro del reglamento en las 48 horas posteriores a la publicación incluso. ¿Para qué? Porque la ley de procedimientos administrativos nos permite a nosotros subsanar errores de forma, siempre y cuando no sea de fondo. Es decir, si cumple con todos los requisitos de fondo y hay errores o pequeños errores de forma, o como lo que mencionó el director, errores aritméticos que se pueden dar, la ley nos permite y nos faculta hacer esas correcciones. Por eso es que este tipo de cosas se pueden dar, ¿cierto? Que posterior a la publicación, el mismo postulante te dice, bueno, esto es así, bueno, entonces se revisa y se debate otra vez dentro del consejo. O sea, nada es en forma automática. Todo debatido, todo fue consensuado y cuando no había consenso se votaba. Es decir, las herramientas democráticas dentro del consejo fueron utilizadas de manera libre. Y quisiera agregar el actor, señor Felipe Medina, aparte del gran actor, es abogado también, así que fue un respaldo muy importante en el trabajo. Quiero agregar también que en todo momento que nosotros pidamos la aplicación de la ley y de facilitar la participación, fue otro factor muy importante. No transgredir el derecho de terceros, no generar una situación de privilegio en el tratamiento de un postulante que pudiera ser medido de una manera diferente por los demás. Entonces ahí es donde documentaciones extemporáneas dependían mucho de qué tipo de situación general. No es lo mismo si yo tengo que presentar una declaración jurada certificada por escribanía al 31 de enero y lo presento el 10 de febrero, a que presentar un detalle del programa que estudié con ese certificado del 2020 donde estoy peleando por
no es una documentación nueva. Ya se pretendía una evidencia, ya había un mérito, entonces una aclaratoria. En cambio, una documentación de carácter público que tiene una fecha posterior al cierre de la convocatoria transgrede el derecho de terceros que se pudieron actuar. Sí, una consulta. ¿Por qué consideran que la FIC, Federación de Industrias, Academia de Cine, Técnicos del Cine Paraguayo, no están de acuerdo con este proceso? Ellos hicieron reclamos muy generales. A mí me extraña mucho el reclamo porque uno de los puntos sustanciales que ellos reclaman es la falta de transparencia. Si nosotros podemos entrar ahora en internet, entrar en la página del instituto, absolutamente todo el proceso está publicado. Incluso las reuniones, las deliberaciones del consejo fueron grabadas y subidas a internet, subidas a la web. O sea que uno entra en el consejo y las entrevistas personales de hecho se hicieron en Y vivo. otra reunión que fue en vivo también. La primera participación que tuve yo fue en vivo. En vivo. Bueno, entonces, en la web del INAP uno si entra a chequear, quedan dudas de la publicidad de todo el proceso. Me cuesta creer ese cuestionamiento. Todo, absolutamente, las consultas realizadas del Ministerio de Economía, aún teniendo representación del Ministerio de Economía y Finanzas dentro del Consejo y todas las instituciones públicas participaron activamente del proceso. Ministerio de Economía y Finanzas, MITIC, Secretaría Nacional de Cultura, participaron activamente. Aportaron todo lo que se podía aportar desde su cartera de Estado con esa visión visional que tiene y en función a eso se llevó adelante el proceso. O sea, todo está publicado. Entonces, si uno entra, va a encontrar las reuniones de trabajo íntegramente con los debates que llevaron a tal decisión, los documentos, las consultas que hicimos al Ministerio de Economía y Finanzas, al Viceministerio de Capital Humano para validar el proceso. Incluso hicimos una consulta a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios porque uno de los postulantes no presentó en tiempo su certificado de ingresos tributarios, que era un requisito sustancial. Incluso eso. Y cuando salió la primera lista de admitidos, si bien había una declaración jurada, los postulantes declaraban no adeudar fondos públicos al Estado paraguayo. Aún así, nosotros hicimos consultas de los 8 postulantes que participaron desde el inicio a todas las entidades afines a la cultura: Secretaría Nacional de Cultura, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Fondo Nacional de la Cultura de las Artes e incluso el TAMI. Y esas instituciones nos respondieron en tiempo y forma también, lo que nos permitió a nosotros en algunos casos también rectificar algunas decisiones porque se agregaban insumos que según el reglamento del Consejo tenían atribuciones de entonces. Sí, yo nomás decía que a mí no me extraña porque todas las cuestiones, un poco un comentario en general, en el ámbito de la cultura, siempre hay cuestiones. Es un ámbito en el que es dificilísimo lograr consenso en todas las cosas. Yo fui ministra de Educación y Cultura. Cuando eso era cultura TEC. Nunca me voy a olvidar de todo lo que anduve, que el más que la Orquesta Sinfónica Nacional de Buena Creación. ¿Y qué íbamos a hacer para que tenga legitimidad? Fue un trabajo larguísimo. Felizmente logramos que se sienten en una misma mesa Florentín Jiménez con Sarán, era con Diego Sánchez, era una porfiada y se logró. Estos jóvenes probablemente no saben toda esa historia, pero yo les quiero comentar. Siempre hay algo tenemos que hacer, probablemente, porque siempre en ese ámbito se dan descalificaciones mutuas. A mí me llamó una persona del ámbito del teatro. A un diablo nos manda por el reconocimiento que hicimos a un grupo incipiente que empezó recién. ¿Cuántos años hace que llevamos luchando en el teatro? Un reconocimiento nunca han hecho. ¿Por qué ponen esos cercos con lo de encarnación? ¿Qué es eso? Gente que está empezando. Gente que está empezando. Y entonces es un ámbito en el que siempre se dan descalificaciones mutuas. Es difícil construir. Yo siempre me pregunto por qué, ¿verdad? Quisimos convertir la Secretaría en ministerio. Yo estoy convencida que la cultura tiene que tener un rango institucional en el Estado más que una secretaría. Y tiene que tener una conducción mucho más sólida y mucho más abarcativa de lo que significa la cultura. Sin desmeritar los esfuerzos que se hacen, a veces puntuales. Pero era imposible establecer un acuerdo con la Secretaría de la Estructura. Recuerdo que el ministro que estaba miró a cada uno de sus colaboradores más apreciados y empezó a estudiar el perfil y en base a eso mandó los viceministerios que tenían que denominarse uno
de planificación estratégica. Un viceministerio de planificación estratégica, ¿no? Alguien que no tiene idea de lo que es el Estado te puede proponer otro. Entonces, tanto costó eso que se quedó ahí. Esa falta de acuerdo y de solidez en la propuesta que se desvanecía ante toda ante ese antagonismo que existe, impidió que se jerarquice la Secretaría y se convierta en la cultura quiere tener más presupuesto y más jerarquía. Estoy convencida de eso. Pero no podemos, justamente por lo que existe siempre en la comunidad. Y solamente planteo esto a modo de reflexión en general, en el que a lo mejor se puede pensar algo, convocar, tener... No bastan los consejos, no basta lo que se haga. Puede estar en la música, en el teatro, en las artes visuales, en hacer, ustedes son jóvenes, a lo mejor pueden pensar y a lo mejor desde el funcionamiento institucional del INAH se puede generar espacio de reflexión sobre para que sea un poquito menos antagónico, consenso, porque todo lo que descalificaciones mutuas de uno y de otro lado, desde digital. Totalmente. Perdón. Gracias, senadora, gracias, senador director. Sí, yo estoy formado en ciencia económica y soy guionista, ¿no? Aquí en España. Voy a hacer un responsable de hacer un análisis sociológico. Pero vos sabés que ahora yo creo que es mucho porque justamente nosotros no teníamos institucionalizada la cultura de una forma específica. Entonces había cine paraguayo, ya se hacía cine. Pero los guionistas estaban acá, los directores acá, los productores acá, y cada uno desde su esquina tratando de diseñar la película. Y no teníamos un instituto que nos obligara a estar en un consejo a debatir, a disentir y a consensuar, que hace 5 años eso no estamos haciendo. Eso sucede en el cine y yo creo que en general en las artes, porque la institucionalización de las artes y la cultura paraguaya es muy fuerte. Yo creo que por ahí, por lo menos en el sector audiovisual, yo creo que ahí viene, y este consejo le está dando muchas armas. Y yo te digo una cosa, cuando a mí me designaron en el cargo, fuimos a talla campal. Lo de hoy en día. No hay nada frente a esto. Creo que hay, estamos avanzando paso a paso. Sí, entonces yo creo que hay un progreso, pero porque no hay estructura del Estado también que posibilite esa reunión, ese ejercicio democrático en la política. Y ahora estamos. Gracias, director. Sí. Señor Meri. Coincido plenamente con la postura del director y de la senadora también en cuanto a la radiografía o una macro mirada sobre el sector. Y voy a hacer hincapié en lo que está diciendo el director. Si nosotros no fortalecemos el INAH como institución, una institución sana, hoy por hoy, una de las pocas instituciones probablemente que tengan un espacio tan democrático, porque estamos representados prácticamente todos los sectores, incluso lo de la sociedad civil, como en mi caso, que soy representante del CEPATE. Entonces, para nosotros es un espacio sumamente importante. Y allí más quiero llegar también a esto que le llevó a la senadora. Sí, es cierto, ya nosotros veníamos recibiendo comunicados directos de estos gremios que enviaban al Consejo con una serie de planteamientos generales, genéricos, o sea, nada puntual. Lo que nosotros nos encargamos de hacer justamente es darle ese blindaje jurídico, por decirlo de alguna manera, y analizar todo el tiempo en dónde pudimos haber cometido algún error y si ese error vicia de nulidad todo el proceso, que no se dio. Entonces, todas esas presiones externas pasaban a ser, como decía yo, dentro del Consejo como meras campañas electorales, y este no es un espacio electoral. O sea, acá nosotros no podemos decir yo quiero que el tal postulante, porque era como candidatos. Claro. Entonces, mientras nosotros nos apeguemos al reglamento, a las bases y condiciones, a la ley, a la Constitución, era muy difícil que permearan esas presiones, por lo que ellos planteaban como irregularidades. Se pueden cometer errores, probablemente, pero nada que tenga que, vuelvo a reiterar y usar el término de que exista una nulidad absoluta para tener que impugnar todo el proceso. Sería un proceso muy democrático, muy abierto, muy transparente, y la transparencia desde que se podía transmitir, de que se podía ver las reuniones, se podían ver las documentaciones, y la gente tuvo el tiempo, ¿verdad?, establecido legalmente, el tiempo de presentar sus reclamos, es decir, todos fueron escuchados, y todos los reclamos fueron analizados de vuelta. Entonces, para mí fue un proceso muy sano. Si bien es cierto, nosotros terminamos muy desgastados, ¿verdad?, hay que decirlo también, porque no era fácil. Nosotros no somos técnicos. El INAH es muy nuevo.
Todavía falta un montón y ahora a partir de la expertise que tiene el director, tenemos que ir subiendo más y escalando más y siendo mucho más sólido. Pero yo creo que en esta etapa, sinceramente, fue un proceso democrático, fue un proceso claro, transparente y ante la mirada de todos. De ahí probablemente también que vengan estas, digamos, denuncias. No lo tomo como denuncia finalmente, porque, como decía yo, que presenten puntualmente y ante los estamentos que correspondan cuáles son las irregularidades. Y vamos a Puntualmente. puntualmente, ¿verdad? Y si eso va en contra del reglamento que estamos defendiendo nosotros o que estamos aplicando, o si va en contra de alguna ley. Eso no se dio. Es decir, la gente tuvo la posibilidad, los involucrados tuvieron la posibilidad de hacer su defensa como es el debido proceso, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Senadora. Sí, muchas gracias. A mí hasta me causa gracia, sinceramente, porque yo creo que como artistas, actores, cantantes, músicos, los que forman parte de la gran industria del cine, ¿verdad? Guionistas, etcétera, etcétera. Todos queremos lo mismo. Increíblemente llegan estos momentos de discusión, pero yo creo que esto es lo que fortalece la democracia. Y respondiendo un poco al cuestionamiento de la senadora, voy a decir algo que tal vez no es políticamente correcto, pero es así. El artista, si no es ególatra, y si no tiene así esa vanidad para alimentar, no es artista. Esa es la realidad. Déjame decir, se toca encontrar pasiones, egos que forman parte de un artista. Jorge no era malito acaso. Jorge El era que el no tiene pasión y el que no busca la excelencia y la belleza en lo que hace, en cualquier expresión artística, no es artista. Entonces, eso respondiendo un poco lo mal comentario de la senadora. Considero absolutamente acertadas todas las cuestiones que se puso en la mesa. Yo desde ya les digo que en mi carácter también de representante de la ciudadanía, considero correcto hacer llegar estos puntualmente cada cuestionamiento, como les digo, al viceministerio de Capital Humano, digo bien, que al final es el ente que regula, controla todo lo que tenga que ver con estos procesos que hacen a la ley de servicio civil, así también a la autoridad máxima, que es la que toma la decisión final de ver un poco esto, que es la ministra, en este caso, Adriana Ortiz. Y el afán justamente es, este gobierno realmente le dio la importancia al audiovisual, a todo lo que tenga que ver con la industria naranja, el cine en Paraguay, que es demasiado importante. Paraguay no tiene referentes de actores. ¿Cuánto Tom Cruise seguramente hay en Paraguay? Pero nunca realmente ningún gobierno le dio la importancia y la relevancia, ¿verdad? El galán de mi novela era Piroca, Jesucristo, pero bueno, él era mi galán. Saludo a Piroca. Bueno, entonces hace falta en un país tan... Paraguay puede ser una potencia el día de mañana a nivel... Necesitamos referente porque el cine, la novela, la industria hace también que nosotros fortalezcamos nuestra identidad. Vemos novelas de Turquía, por Dios santo, en un país donde nos quejamos lo que somos machistas. Vemos novelas donde son más machistas que acá en Paraguay. Novelas turcas que vemos en la televisión abierta. Por Dios santo, una incoherencia, pero bueno, en fin. Entonces, mi afán, y yo creo que el director lo sabe, estoy trabajando en un proyecto de ley también, les adelanto, que desde el sector privado también se pueda generar una especie de ese compromiso social que hace falta con la industria paraguaya en el audiovisual. Y mi afán es justamente que no pase lo que está pasando en la Argentina, que el Estado estuvo financiando películas que ni los familiares, los actores se fueron a ver, porque a eso tampoco tenemos que llegar. Y el dinero público, si se utiliza bien, puede tener ese retorno, sobre todo en las artes audiovisuales, tiene que tener ese retorno, porque al final,
Si la industria progresa, va a generar fuentes de trabajo, más guionistas, más camarógrafos, más cineastas, más el que hace el vestuario. Es impresionante todo lo que mueve la industria si está bien enfocada. Ese es mi afán particular. Entonces quería poner a conocimiento de ustedes esto. Yo considero que todas las partes, de hecho, tiene su visión, como vos dijiste bien, ¿verdad? Cada uno mira desde su perspectiva. La mía es esa. Entonces, yo les agradezco muchísimo la presencia y espero que esto llegue a buen puerto y que realmente el que esté al frente de una institución que para mí es muy importante, maneje muy bien este dinero público. Como les digo, yo celebro que este gobierno le haya dado importancia y relevancia y desde el Congreso nosotros, ¿por qué no? Darle más presupuesto el día de mañana al ver que realmente los resultados favorecen a toda la ciudadanía. Gracias, senadora. Senador Blanco. Sí, una pregunta. ¿Cuál es la categoría y el monto que se va a asignar al ganador? El cargo de la delegación No, ahí está claro. el cargo tiene una remuneración de salario de 13 millones de guaraníes. El gasto de representación de 1.940.000. Si me permiten, 15 lo que es más importante, Sí. ¿cuánto dinero tiene asignado hoy el INAP Para este año, para 19 millones. 19.000 millones? Ese es el presupuesto. Y el año pasado, yo también tengo mi ego que alimentar. Yo fui la única que peleé para que el FONDEC tenga por lo menos un 500 millones, 500, no sé cuántos millones más, porque para mí es importante que la cultura tenga, el Estado tiene que invertir, porque para mí es una inversión. Todos los proyectos que fortalezcan nuestra identidad cultural en su contenido es demasiado importante, y más en este mundo globalizado, que ya no sabemos si somos de acá o de allá, sobre todo. Isabela, yo escuchando hace 10 años, peleando por la nominación Sí. de la Secretaría y demostrando en una plenaria que las consultorías del Ministerio de Obras Públicas, un rubro, Sí. es mucho más que todo el Ministerio Que de todo, Cultura, sí. solamente que pierdo en las elecciones, en la votación. Sí. Y vos sos Perdemos la realmente- votación ahí, ¿verdad? Porque siempre ponemos Sí. en la lucha y da esperanza. Sí, perdemos la lucha, miren. Perdemos toda la votación ahí al final, sobre todo en los últimos años. Pero vamos a seguir peleando. Recurso para la cultura. Me gustaría poder acompañar lo que dijo la senadora, que gatilló todo ya muy bien. Y en ese sentido, el audiovisual es muy importante considerarlo porque tiene dos facetas claras. Por un lado, la cultura, pero por otro lado, la industria. De criar la senadora. En el área de cultura, por ejemplo, nosotros el año pasado, incluso acá la Cámara de Senadores reconoció el proyecto PASI, el proyecto de acceso audiovisual de comunidades indígenas, a través del cual nos juntamos con el FONDEC, con la Secretaría de Política Lingüística, con el Instituto Paraguayo de Artesanía, y elaboramos un plan a través del cual jóvenes del Chaco, indígenas de 4 pueblos originarios, Guaraní, Manjón, Mangaitec y Bacle, vinieron por 3 meses acá, recibieron formación técnica y inmersión audiovisual, de lunes a sábado 6 horas por día, todo cubierto, regresaron a sus pueblos, hicieron una preproducción y a finales de año rodaron documentales de sus pueblos en el sentido de rescate lingüístico, rescate de conocimientos ancestrales y registro de artesanía tradicional. Ese proyecto recibió el premio Bartolomé Mellía de la OIE. Entonces, en el sentido de cultura, nosotros esas cosas también estuvimos haciendo. Y en el área de industria, como bien decía la senadora, el año pasado el gobierno nos incorporó una fuente 30 prevista en la ley que viene una partida dispositiva de servicios audiovisuales exteriores que se cobran por faceta de empleo. Nos hicieron un adelanto a la fuente 30, por eso de 5.800 que tuvimos el año pasado, este año pasamos 19.000, porque esa recaudación es muy importante y la genera la industria audiovisual. Son las plataformas de streaming. No es la industria nacional, es la industria internacional, pero es la industria audiovisual, por lo cual tiene mucho sentido que financie la industria nacional. Entonces, de esa convocatoria, de esos 7.000 millones, nosotros lanzamos una convocatoria que ha adjudicado 5.300 millones, prácticamente el 80% de esa ampliación. Esos 5.300 millones generan 35.000 millones de inversión total, capital privado extranjero. O sea, moviliza 35.000. Ese es el detonante del incentivo público. Claro. Genera. Claro, Y la generación y la lunar. Eso es lo que los El- indígenas les encanta. El proyecto que tenemos, y ya les comprometo, senadora, que me tiene que acompañar, que tiene que ver con
los permisos, porque vienen muchos extranjeros también a hacer acá documentales y un montón de cosas. Entonces, esos convenios que le faciliten un poco, vamos a trabajar en ese proyecto, director. Alguna cosita no te queda agregar, senador. En cuanto a tu consulta del proceso del Ministerio de Capital Humano, Sí, nosotros hicimos una consulta. Si bien la ley 6106 del 2018 establece el proceso de designación del cargo, dice que tiene que ser a través del Consejo, un concurso público y una terna que le va a dar la Secretaría de Estado. Nosotros hicimos la consulta del Ministerio de Capital Humano y dijeron que la ley está muy clara y que la designación recae en la ministra pública. Te comento eso, como le vas a hacer una consulta y te adelanto lo que nosotros nos respondieron. Por lo cual considero que tu consulta puede ser más pertinente incluso hacerlo la propia ministra de Cultura, porque ella tiene que revisarlo todo el proceso. perfecto. Gracias, director. Sí, quería aportar un poco a lo que están comentando tanto la senadora como el director. Se habla mucho de la cuestión de primero de la industria, de la industrialización. Se habla mucho de los proyectos con contenidos. Yo diciendo algunas cosas, pero no es el espacio. Sí poner sobre la mesa son nuestras representantes hoy por hoy dentro de la Cámara. Y es muy importante entender que si vamos a hablar de industria, estamos en un sector bastante desprotegido, que somos los actores del país. Ella, la senadora Esperanza, la que más escucha nuestros plagios. Y es muy importante porque es una cuestión estructural. Es decir, si nosotros no podemos vivir de nuestra profesión, si no podemos vivir de lo que realmente nos gustaría hacer, yo soy abogado para ganar dinero, no porque me apasiona, entonces ahí sí podríamos hablar de una incipiente industria. Es decir, tenemos que estar todos incluidos, como dicen, el ecosistema audiovisual dentro de las mismas condiciones mínimas de trabajo. O sea, nosotros seguimos peleando por IPS. Sí. Una ley que ya fue aprobada no sé hace cuánto tiempo, más reglamentado, después de reglamentar el mundo de cosas. Hasta hoy día IPS no está, digamos, incorporando, ¿no? Y seguimos peleando por esas cosas básicas. Entonces, es muy bueno, vuelvo a traer este espacio que tenemos nosotros los actores de representatividad dentro del Consejo. O sea, hoy por hoy yo creo que es el único espacio así sumamente importante en donde vamos y peleamos fondos. Como dice usted, ¿cuánto tenemos para este año? ¿Cuánto vamos a tener para el próximo? Nosotros estamos incluidos dentro de ese ecosistema o vamos a seguir siendo los furgones de cola que el actor, luego la actriz, luego quiere trabajar porque quiere que se le vea. Entonces, el actor, la actriz, luego va a ir, Una condición de nuestro contexto todavía y de nuestro nivel de desarrollo. Yo este fin de semana escuché a un conjunto, a mí me encanta la música, eran todos jóvenes, pero qué talento que tenían, cómo tocaban, hay una armonía, 4 voces. Y dije yo, ¿cuánto es lo que tienen que ensayar para tener este nivel? ¿Y quién es lo que les va a contratar para que vivan de esto? Imposible, cada uno se dedica a uno es ingeniero, el otro. Les invito a que vayan a ver obras de teatro. Tenemos muchísimas obras de teatro muy lindas, muy buenas, con mucho talento de gente joven, dirigiendo, actuando, y que no tenemos público. No sé. Eso es un problema. Ahora, pero eso también nos demuestra que no se puede depender el 100% del sector privado. O sea, el sector privado, si no le genera beneficios, no va a tener. Por eso es importante esto, por eso es importante fortalecer el instituto. Por eso es importante tener políticas públicas, pero que nos incluyan a todos. No solamente lo que se ve el trabajo final, hay muchísima gente involucrada y en condiciones éticas de trabajo. Entonces, si vamos a crecer campo de manera sostenible. Totalmente. El tema del teatro, coincido plenamente contigo. A mí me apasiona el teatro y en mi juventud hice teatro. Era el elenco estable de la Municipalidad de Concepción, donde entrenamos con el grupo Atiñe, con Arturo Pereira, con Raquel Roca. Ellas fueron nuestras directoras, nos hemos formado. Pero era solo, entre ellos, Ray Armele, era nuestro. Hacíamos radioteatro, tomábamos la obra de Silvia de González del Valle y cambiábamos nosotros y convertíamos en radioteatro. Fue una época de una juventud así inquieta, pero como dicen ustedes, el tema del... Yo no recuerdo irme a un teatro y ver
excepto cuando Arlequín funcionaba y Villamor. Ardizone en Villamorra, porque cuando cambió el centro también Pero- se redujo. Entonces, ¿qué hacer de lo que...? Sí. Pero si no hay, perdón, voy a para terminar, si no hay una política pública de fomento, de inversión, o sea, todos los países desarrollados, que nombraste Turquía, Brasil, Argentina, México, están dentro de nuestra región en una situación superlativa, ahora, entonces nosotros, fueron con dinero público, Hollywood con dinero público, y todo, o sea, todo lo que sea arte, educación y cultura, si no hay una política pública seria, sostenida, que nos proteja, ¿verdad? Que nos dé esa posibilidad, es muy difícil, es desgastante. Gracias. Gracias. Una innovación que está todavía en el debate y estamos trabajando justamente con el tema de Interartis. El Estado en ese sentido le da la relevancia e importancia a todo lo que es el sector de la música y entramos ahí en el debate de los actores. Todavía no estamos. Todavía no están ustedes, pero yo quiero que sepa que le estoy buscando la vuelta y me estoy, en el buen sentido de la palabra, peleando con ellos, sí. Nosotros estamos. Con respecto a eso, hay un avance en ese sentido. Yo estoy presentando un proyecto de ley que tiene que ver con el derecho a la imagen. Y en los otros países surge de ese derecho de la imagen el tema de la protección a los actores. Porque hoy van a volver a poner una publicidad que yo hice y ni por si acaso a mí me toca absolutamente nada, más bien al productor, al guionista, porque es el autor intelectual, y el actor no. Entonces, ese es un avance, te cuento nomás, que estamos teniendo en cuanto a la protección de la imagen, tiene que ver con los actores. Estamos en contacto siempre con el CEPATE, con la señora Clotilde, y no recuerdo el nombre del abogado con el que estamos trabajando, Carlos Rojas, en ese sentido. Pero es verdad, absolutamente el Estado tiene que regular y proteger, y en este sentido la industria de Paraguay, ¿verdad? Porque todavía nosotros ahora tímidamente estamos apareciendo en el mapa a nivel mundial. Y con respecto a una denuncia que yo lastimosamente no puedo abstraerme de esa denuncia porque me han invitado hasta programas de televisión que tienen que ver con la ideología de género. Me hicieron preguntas puntuales, ¿verdad? Con respecto a eso, creo que trato de ser siempre lo más objetiva y coherente posible. Nuestra constitución, que mencionaste justamente, habla de dos géneros, sexo femenino, masculino. También es un derecho constitucional la libertad en cuanto a religión, ideología se refiere. Y también es un derecho constitucional el hecho de vivir la vida íntima como a uno mejor le parezca. Yo estoy súper lejos de ser homofóbica, pero sí, nunca el interés particular puede estar por encima del interés general. Y absolutamente todo lo que tenga que ver con dinero público tiene que responder a un interés general en ese sentido. Y yo siempre pongo esto como ejemplo. Más allá de tu orientación sexual, yo creo que absolutamente todos los paraguayos, y me incluyo, quiero llegar a un hospital y quiero que me den medicamentos, por ejemplo. Entonces, si nosotros ponemos en el debate hoy a la ciudadanía que prefiere ver un documental que seguramente sí a nivel cultural hace que la gente respete las diferencias individuales. Claro que es importante, pero hay otras perspectivas para instalar estos valores y principios en cuanto a la empatía, en cuanto a la responsabilidad afectiva que deberíamos de tener todos en un Estado de Derecho. Considero que el dinero público tiene que ser utilizado de esa manera. Simplemente decir esto porque me preguntaron puntualmente y hay algo que es categórico. Uno, al ser militante de ciertas cuestiones, es un actor político
y siempre va a llevar consigo eso a la hora de querer implementar una política pública a la institución que va a tener a su cargo. Eso es categórico. Por eso es activista militante. O si no, era simplemente un gusto particular y personal, ¿verdad? Yo quería poner esto en debate y ser muy clara al respecto. Gracias, senador. Director. Porque el que más me escribieron y la entrevista. ya se guarden. Yo no tengo mucho que agregar con respecto a lo que dijo la senadora, salvo aclarar que el trabajo realizado por el Consejo fue un trabajo netamente técnico, de valoración de puntuaciones según alcances curriculares de antecedentes y un análisis objetivo de un plan de gestión que tiene que ver con la industria audiovisual. Elementos adicionales como ser antecedente, visión política, etcétera, son elementos que ya la ministra de Cultura en la elección una terna. Claro. Entonces nosotros no podemos discriminar no porque sea militante. Se puede discriminar a nadie por eso, al contrario. Cada uno tiene, algunos son militantes del Partido Colorado, otros de la causa homosexual, otros son de las mujeres, otros de los niños. O sea, eso no te limita a que vos te vayas a hacer un trabajo técnico y lo hagas allí de manera técnica, ¿verdad? O sea, perdón la interrupción, pero por favor. Ahora viene la hora del quecheo, ¿verdad? Porque ahora vamos terminando. Presidente, después, por favor. Senador, sí, disculpe, director. Senador Carlos Núñez, Sí, adelante. presidenta, quisiera hacerle una consulta porque tenemos otra comisión al mediodía. ¿Qué punto más tenemos después de esto? Tenemos un punto referente a microbiota, que ya nosotros habíamos tratado, ya tenemos, sí, a los académicos. O sea que tenemos un solo punto que se va a tratar el próximo, este miércoles, en la sesión. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, senador. Adelante, director. Rápidamente, estábamos hablando hace rato de la necesidad de público. Nosotros hablamos mucho de la producción, de fomentar la circulación, pero no estamos hablando de la formación del público. Para que una industria sea saludable en un país en términos de sostenibilidad, tiene que llegar a un ratio de 1 a 1. Un ticket vendido por año por cada habitante. En Uruguay se venden 3,5 millones y ellos son 3,5 millones. Nosotros en Paraguay, en nuestro mejor año, en el 2019, antes de la pandemia, llegamos a 2 millones. O sea que según el censo actualmente 0,33 tickets por habitante. En Francia son casi 70 millones de habitantes y venden 210 millones de tickets al año. ¿Pero por qué? Porque ellos trabajan la formación del público desde la escuela. Ellos tienen un plan donde el cine se integra como una herramienta pedagógica, donde hay 3 etapas. Una etapa donde hay un plan curricular donde se hace una etapa previa del visionado, se van los chicos al cine porque se fomenta también la experiencia colectiva, compartir socialmente. Y posteriormente en clases se desarrollan unas actividades que tienen que ver. Son 3 visionados por año. Con eso ellos consiguen que en Francia el mayor porcentaje de entradas por ticket sean por películas francesas, no por Hollywood. Nosotros empezamos el año pasado un acuerdo con la Municipalidad de San Lorenzo que tiene 14 escuelas municipales y quedamos que este año íbamos a implementar. Yo le comenté eso a la cooperación francesa y me ofrecieron que en abril van a confirmar si ellos pueden financiar la formación de profesores con la utilización del cine como herramienta didáctica. Sería todo cubierto por la cooperación francesa con 3 años de cooperación. Entonces, a mí me gustaría si desde este espacio nosotros podemos tener un acercamiento con el Ministerio de Educación y Ciencia. Sí. Yo no puedo todavía, entonces si me pueden ayudar con eso y ya que va a haber una cooperación francesa fuerte también. Ese ya aprobó. Genial. Y lo último es, yo creo que esta comisión ya aprobó el acuerdo Mercosur de coproducción cinematográfica. Mañana tratamos, en referente a todo lo que estamos conversando, un acuerdo Mercosur de coproducción cinematográfica y audiovisual. Entonces, eso se trata el miércoles. El miércoles en el pleno sale. Bueno, creo que es demasiado importante este debate. Senadora Lizarela, aquí están. Yo creo que estarán satisfechas con las explicaciones correspondientes. La cultura es importante. Estoy muy de acuerdo con la exposición de la senadora Blanco, ¿verdad? Porque cuesta. Pero también define ella, uno no es, sí, es artista,
tiene su ego propio, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que en algún momento en esta mesa podamos definir eso y que realmente sea. Yo creo que es una Sí. breve, con respecto a lo que estaba hablando la señora Isabela. Justamente lo que usted estaba mencionando, cada uno tiene su postura ideológica, su postura política, ¿no es cierto? Y eso se respeta, o sea, mi disenso no va en ese sentido. Al contrario, también darle la tranquilidad a usted de que si vienen otros cuestionamientos con respecto al tema de la orientación o lo que sea, lo que nosotros defendimos es la institucionalidad, principalmente la del Consejo, y a partir de ahora eso va a seguir siendo, existen parámetros técnicos que se tuvieron en cuenta, y yo creo, y el director me va a corregir si me equivoco, si bien es cierto, él probablemente haya tenido la libertad para tomar decisiones, así también él está marcado dentro de una institución que tiene sus reglamentos, ¿no es cierto? Es decir, el Consejo participó plenamente digamos, para la calificación, la puntuación de los postulantes. No fue el interés que él haya podido tener, que lo tuviese, y él se ha manifestado de manera muy institucionalista también en ese sentido. Entonces, es muy difícil de que una persona que se haga cargo de una institución, en este caso como el INAH, tome decisiones discrecionales, vamos a decir, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que confiar y fortalecer eso. Y eso también le va a dar a usted la espalda y el argumento necesario también para hacer entender. Nada más que esa apreciación. Bueno, la Comisión de Educación agradece la participación de cada uno de ustedes, al señor Cristian Galloso, director ejecutivo de la INAM, Pedro Benítez, consejero, Félix Medina, consejero representante de actores, y Maximiliano Lidieres, consejero representante de técnicos profesionales de la ULSA. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Vayan a la sobre la semana y ahora sí que volver a Ahora están ahora con el tema de profesional poder acceder. Igual que la ley esta que salió ahora de los nacionales de leyes. Como profesionales. Vamos a hablar. Muchísimas gracias por el espacio. A la organización. El segundo punto, bueno, acá el pedido específico. Yo leí la antes que era difícil. A mí me gusta Entonces, No hay nada específico. No dicen en tal cosa a mí me jodieron por esto. Nadie no, hay notas de eso. De particulares de que supuestamente en el proceso le sacaron cosas, millones de notas, así esté, ¿verdad? De gran. pues mire, a pedido de la senadora Isabela, le convocamos, yo creo que convocamos muy bien, le escuchamos. El joven que maneja, ¿cómo se llama? Director de Galloso. Galloso. No, él soy Se nota que se eligió por esto puede estar ya en el ámbito del ejecutivo, ¿verdad? Yo cumplí. Sí, no, el proyecto de que dejar los demás como la microbiota. Habíamos quedado en que lo que ellos pidieron vamos a respetar. Y nosotros estamos organizados, son las dos versiones de lo que no quieren. Justamente coincidiendo con la fecha en la cual se publicó el material.
Pero en su proyecto de ley, ellos dicen, ¿verdad? Acá leo, ¿verdad? Que declarar el 2 de mayo, ¿verdad? En coincidencia con el Día Internacional de la Microbiología. En su fundamentación es una cosa, pero en el proyecto es otra cosa. La fecha, sí. Vino al Senado de la Comisión de Educación de Salud, y yo me informe al Ministerio de Salud, y aquí tengo el informe de salud, ellos dicen que tiene que ser el 27 de junio, el Día Mundial de la Microbiología. ¿Qué piensas? Para dar una explicación que es la microbiota. Se equivocaron, la microbiota es súper importante. Pero ¿qué? Ahora pues se habla toda la El intestino del segundo toda la cerebro. parte microbiótico sistema. del intestino, ¿sabes? Que normalmente son los que producen enzimas y ayudan a la digestión. Hoy hay toda un estudio de que la calidad de la microbiota tiene que ver con enfermedades y con salud, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del cáncer, el tema de vos, por ejemplo, tenés un malestar, esto acá tenés dolor de cabeza, o sea, afecta a una serie de problemas. Entonces, hoy se estudia la microbiota para poder diseñar estrategias por ese lado. Incluso se hace un trasplante de microbiota en términos metabólicos, digamos. Y es una cosa muy nueva, que ahora se habla de... Pero hay estrategias para mejorar la microbiota. Claro, claro. Porque depende mucho de la alimentación. alimentación. Con todas las Probióticos y los cambios de la modernización. Algunos hablan mucho de todo lo que es la alimentación procesada. Sobre todo comprar congelado. Todo lo que se viene procesado en realidad tiene que tener conservantes, tiene que tener una serie de cosas para congelar, para que lo cristaliza, congelar. Todo colorante. son finalmente factores que anulan o aniquilan. entonces producen una serie de cuestiones y se va estudiando el patrón microbiótico de acuerdo, por ejemplo, a ciertos cánceres. Una nueva ciencia que está en desarrollo. Acá hay 10 personas, es muy costoso todavía, ¿verdad? El estudio y todo eso. Pero es una de las miradas, así como el tema de los marcadores tumorales, o sea, ya son a base mucho más en la fisiología de cómo funciona, ¿verdad? Cada vez se va, por supuesto, investigando y conociendo más, ¿verdad? Entonces, aquí hay muy poca gente que hace. Entonces, ellos presentan el día y presentan el día en que Paraguay hizo su primera presentación de un trabajo científico. Redactaron mal. Y cuando vino acá, hubo una discusión aquí en la Comisión de Salud con Noelia y ahí pues yo estoy sola contra mí. Te digo algo y estoy... Entonces, empezando por Miguel, ahí el secretario. Entonces, él dice, no, acá el ministerio dice tal cosa. Está bien lo que dice el ministerio. Pero ellos no son 20 tipos nomás, granjas que hacen. Y ellos quieren que sea el 2. Porque digo, nosotros vamos a hacer 8 días. Eso yo lo comenté en la plenaria, por supuesto que como el ministerio dice, no vaya, y todos los amigos de los amigos votaron. Entonces salió otra fecha. Y en diputados pusieron otra fecha. Y ninguna de ahora entra y ahora vuelve a saber. Bueno, el diputado se equivocó y lo que sigue, ni lo que nosotros hicimos, ni lo que entonces, a esta altura, yo dije, bueno, pues a todos los diputados y como si no sé, para que vamos a ratificarnos, ni uno de los dos, pero con necedad. Porque siempre 5 artistas, bien, nosotros queremos que el ARPA sea así, y son 5 nomás. No es que esto, hay una gran comunidad todavía, artistas, hay 200.000 artistas que pueden no ponerse, por eso son 20 tipos, que son los primeros que están haciendo esto, nos traen su propuesta y nosotros le inventamos otro porque tiene que ser, no sé, usted para mí necesita poca paciencia. Vieja menopausia. Se trata este miércoles porque tiene fecha. ¿Y cuál es el parecer de los... El diputado declara el 2 de mayo, ¿verdad?
y el Senado declara 27. Esa es la diferencia, porque el motivo es en conmemoración al Día Internacional de la ¿Y Libertad. cuál es la fecha que pidió los 2 de mayo? No, los expertos, lo que... Los científicos, los científicos. 2 de mayo. 2 de mayo. Dos de Vamos mayo. a averiguar eso. Dos de Pero mayo. si yo diputado, yo... 2 de mayo. Lo que dicen ellos. 2 de mayo. Lo que dice después que no importa, pero 2 de mayo. Aquella vez nosotros en la Comisión de Educación dijimos que íbamos a esperar el dictamen de la Comisión de Salud, como ellos son los expertos, nosotros microbiota, que nosotros... Bueno, Pero no entendemos, dice. Pero presidente. No espere que entiendan. Presidente, sí, me permite. El otro día me preguntaron, ¿y hace falta, dijo, una ley para tal cosa y tal cosa? Sí, hace falta. Yo hablo de la gratitud siempre. El poder que realmente nosotros acá tenemos por 5 años que la ciudadanía nos confió, es que realmente lo que decimos genera y pone en la mesa de debate absolutamente todo. No es lo mismo, y hablo de la gratitud, que ahí nomás una asociación X que el Congreso de la Nación diga, ¿verdad? Tenemos ese poder, ¿verdad? Pues, en ese sentido, para mí sí es importante, ya por ley para la microbiota, porque hoy a nivel mundial se está hablando de una medicina preventiva, y esto es la medicina preventiva. Y tenemos que volver a trabajar sobre esa medicina preventiva, porque de darle son los lamentos cuando ya te enfermaste, ya tenés cáncer, ya tenés cualquier tipo de enfermedad. Entonces, para mí sí es importante poner en el debate qué es lo que es la microbiota. Y, amiga, tenés que tomar probiótico para evitar enfermarte de tal o cual cosa. Entonces, por eso para mí sí es importante. Sobre todo, tenés que tener acceso a una alimentación saludable Y ahí entra igual. lo tuyo, senador. Claro, tenemos que tener acceso. Y nosotros tenemos en nuestra región y en nuestro país 25% más el costo de una alimentación saludable. En Latinoamérica y en el Paraguay, que están en el término medio, hoy 2026, eso se discutió en el Congreso del Foro Latinoamericano de Desarrollo que se hizo en Panamá en enero. Se discutió cómo avanzó el tema de la humanidad en la conciencia sobre la importancia de la alimentación. Saludable. El año pasado, en noviembre, en México, firmamos un acuerdo en todos los parlamentos de Latinoamérica, alimentación primero. Nosotros vemos los enormes problemas que hay en la relación, pero sobre todo nuestro país está entre los que más inflación ha tenido el costo de los alimentos. Sí, Una dieta saludable para tener una microbiótica normal cuesta 25% más que Europa. Aquí en Latinoamérica, 25% más cuesta en nuestra región la dieta saludable, y ese es un limitante muy fuerte. la industria en ese sentido instalaron. entonces acá versión Versión diputado. Diputado. Perfecto. asuntos varios. Y Entonces no habiendo despacho hacer el informe. la semana, Están invitando a que sea pública si quieren. desde la semana que viene, senadoras y senadoras que están en forma virtual, entonces vamos a reunirnos, vamos a hablar con el presidente, porque este es un lugar muy pequeño, muy incómodo, entonces ahí al lado de Paz del Chaco, ¿cómo se llama? La sala Boquerón. La sala Boquerón, en la sala Boquerón. Gracias, buenas tardes. Gestionar mañana por escrito. Porque van a contar. Sí, sí, sí. Sí, yo todavía no escribí. Bueno, La camiseta la camiseta. Pedido de informe. ya
Bueno, habiendo Ramones otro punto que tratar, entonces sobre- terminamos nuestra sesión del día de hoy siendo a las 12:10. Muchísimas gracias, senador Carlos Núñez. Gracias, presidenta. Noelia Candela, el senador José Oviedo. Muchísimas gracias.